Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes y esta vez estamos con la ex primera ministra del Perú, la señora Mirta Vázquez, que también fue presidenta del Congreso de la República. Conoce muy bien los dos poderes del Estado y conoce a muchos de los personajes que hoy están en el poder. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Yo la veo muy activa en su cuenta de ex, preocupada por la situación de violencia y la situación política del Perú. Usted compartió gabinete con Dina Boluarte. Sí. ¿Cómo observa su conducta en estos días tan difíciles para el país? Bueno, en realidad, a ver, yo creo que como todo ciudadano me encuentro no solamente preocupada, sino ya llegamos al nivel de consternación de lo que es capaz de hacer este gobierno y liderado por una señora que, bueno, yo realmente la conocí, nunca fui amiga de ella, pero me parecía que era una señora incluso que le faltaba mucho liderazgo, que era una señora bastante básica en sus acciones. Lo que creo que pasa ahora es que además de eso, ella en este momento al verse enfrentada a tantos problemas y dificultades, pues ella no atina a tomar decisiones adecuadas y además algo que me parece que está pasando es que ella está presa de la arrogancia del poder y no se da cuenta de todo el abuso que está cometiendo. O sea, lo que está haciendo es una barbaridad en términos no solamente institucionales, sino cómo se está destruyendo la democracia. La señora presidenta tiene varios casos penales, algunos en los cuales ya ha sido imputada, otros en investigación preliminar. Esto pasa por los dinámicos del centro, aunque lo hubieran separado, tiene el proceso abierto. Esto pasa por aportes ilícitos a su propia campaña política, por los Rolex, por 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego y, bueno, a esto se suma el cofre. En ese contexto, ¿usted cree que una vacancia, sobre todo después de lo anunciado por su antes líder, Vladimir Cerrón, una vacancia es posible? A ver, yo siempre he discutido el tema de las vacancias porque siempre se han utilizado estos términos tan abiertos como la incapacidad moral, pero yo creo que si nos regimos a los estándares que el propio Congreso está utilizando en los últimos años, pues esto da para una vacancia sin duda, ¿no? Porque realmente a mí me parece inaudito que tengamos una presidenta incluso acusada de favorecer a un prófugo de la justicia que esté involucrada en graves hechos como la muerte de ciudadanos en contextos de protesta, ¿no? Y que simplemente no pase nada. O sea, realmente si eso no es incapacidad moral, ¿qué cosa es, no? ¿Qué queda de la izquierda después de esto? Usted es una mujer de izquierda, usted es una mujer identificada con posiciones progresistas. ¿Usted cree que la izquierda sale absolutamente destruida de este quinquenio? Yo creo que de todas maneras la izquierda está golpeada, ¿no? Golpeada creo que por dos razones fundamentales. Una por el falso izquierdismo, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, Perú Libre levantó las banderas de la izquierda y esa gente no es para nada, ni siquiera creo que tiene acercamiento a lo que la verdadera izquierda plantea, ¿no? Bueno, Vladimir Cerrón señala que usted no es la verdadera izquierda, usted es una caviar, ¿no? Sí, pues ese señor ya sabemos que se inventa términos juntos con la derecha, ¿no? Se inventa términos, la caviarada. ¿Qué es la caviarada? Él mismo definió la caviarada, yo la tengo grabada y dice, es aquellos sujetos que viven del Estado. Él no está viviendo del Estado. Hace años que vive del Estado. Hace años que vive del Estado, estos congresistas no viven del Estado, o sea, ¿qué reclama a gente, digamos, profesionales como nosotros que en realidad... No, digamos, para que quede claro para el público, tal vez no lo sepan, el Partido Perú Libre recibe un fondo público, financiamiento público directo, y de ese fondo el partido ha decidido darle un sueldo a Vladimir Cerrón, o sea, que el que vive del Estado es él. El que vive del Estado es él, ¿no? Y creo que en este momento a todo el que denuncie las tropelías que están haciendo, ir contra el derecho, la institucionalidad, pues le llaman caviar, ¿no? ¿Quién está utilizando estos términos? Miren, nada más y nada menos que los serronistas, el ministro del Interior. El ministro del Interior, que no tiene más discurso que la caviarada. Bueno, en realidad también el que
queda, digamos, mejor es alguien que lo califican como caviar cuando una persona tan cuestionada como él, ¿no? Dice, bueno. Pero digamos, la izquierda se embarcó en el proyecto de Pedro Castillo, completita, completita, la caviar y la no caviar. Y ese proyecto fracasa, yo diría, cuando usted renuncia a ser primera ministra, era clarísimo que el proyecto estaba fracasado ya. Y políticamente nos enfrentamos a un proceso electoral. Antauro ha sido sacado de carrera, yo diría que felizmente, porque no creo que represente a la izquierda tampoco, sino un fenómeno enloquecido. Pero ¿qué queda de la izquierda después de esto? Verónica Mendoza se asoció directamente con Castillo y eso es una responsabilidad que tiene que asumir. Creo que una cosa importante que queda como lección es que tanto para los partidos de izquierda como de derecha no es suficiente solo levantar las banderas y decir somos de tal postura, sino que cuando uno asume la responsabilidad tiene que ser muy coherente y además muy exigente con que se cumplan, digamos, ciertos estándares. Y bueno, lamentablemente durante el gobierno de Castillo no se supo, la mayoría de la izquierda no supo marcar a tiempo con aquellas cosas que creo que contradecían los principios de la propia izquierda, ¿no? ¿Qué queda de ahora? Yo creo que en este momento todavía hay mucha gente, yo me incluyo, que queremos reconstruir la propuesta de izquierda, no un partido específicamente, pero creo que hay que reconstruir la propuesta de izquierda que siempre está basada en el tema de la solidaridad, de buscar cómo beneficiamos a la mayoría de peruanos, digamos que tenemos una política más inclusiva, ¿no? Y en este contexto ha recibido un ataque fuerte en los últimos días. Y es un ataque que viene desde su gestión, desde que usted en Ayacucho le dijo a la gente, diría yo. antes, pero desde que en Ayacucho le dijo a un conjunto de pobladores que no iban a haber concesiones mineras, que ya estaban otorgadas por el Estado y siguen estando, eso la puso usted en la lista de los políticos antimineros formales. Sí. A ver, una precisión, ¿no? Lo que pasó en Ayacucho es que básicamente las empresas se habían terminado y ya ellos habían declarado que su plan de cierre terminaba ese año. Entonces nosotros dijimos que realmente, como habían tantas quejas, íbamos a evaluar que ellas continúen o no. No les estábamos cortando ni su derecho a concesión, nadie les estaba cortando ningún contrato, pero ellos dijeron que bueno, sus planes son vivos y ellos querían seguir adelante y que tenían derecho a la renovación. Ese fue el debate. Pero claro, hubo toda una campaña de antiminera porque creo que ya esto se viene desde hace mucho tiempo y yo básicamente, yo vuelvo a reafirmar que acá no hay una posición de antiminería, sino de control sobre las empresas para que no generen impactos, ¿no? Claro, pero el problema es que la minería formal se esfuerza bastante con sus errores, obviamente, y con su control que tiene, mientras que la minería informal asesina. Yo creo que ambas empresas, digamos, no las empresas, sino ambos sectores. La minería formal tiene una responsabilidad muy fuerte y tiene varias deudas. En la mayoría de poblaciones uno se acerca y lo que tienen es un libro completo de compromisos que no se han cumplido, por ejemplo, ¿no? En varios lugares han producido impactos que en realidad son bastante irreversibles. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Ahí hay un debate. La minería informal, por supuesto que es absolutamente lesiva. En este momento nosotros, por ejemplo, estamos en varios lugares tratando la población, por ejemplo, campesina, que igual se opuso a los impactos que generaba la gran minería, ahora está luchando contra la minería informal, con más riesgo seguramente, pero también hay que plantearnos qué es lo que necesitamos en este país, cómo además en medio de una política económica, cómo es que el tema de la minería extractivista podemos plantearla con toda esta problemática de los formales, de los informales. Bueno, el Congreso les va a renovar el reinfo. Es terrible. Y lo que dicen en los congresistas es que no renovarlo no es realista. Hay más de 100.000 mineros informales en el Perú y sus familias, etcétera. Se calcula que esto impacta en más o menos de 500.000 a 1 millón de personas. Sí, el Congreso estaría preocupado en los mineros informales y en sus familias, ya propondría otra alternativa que ir ampliando un registro que nunca fue real. Eso es lo que no fue real. Eso fue una trampa para que finalmente les den carta libre a muchos
no solamente informales, sino los ilegales y los criminales que bajo ese registro, ese supuesto registro, lo que hacen es operar impunemente, ¿no? Eso Ahora, no es muy difícil luchar contra esto, dado que las plantas de beneficio no son muchas. Es decir, supongamos, digo yo, que son una treintena de plantas de beneficio a nivel nacional. Yo creo que el Estado peruano puede controlar una treintena de plantas de beneficio a nivel nacional. Pero además, Rosa María, fíjate que no es tan difícil controlar eso porque ¿con qué operan los ilegales o los informales? ¿Quién está haciendo control del tráfico de insumos? Ahí debería estar trabajando la policía, pero nadie controla insumos de tal manera que llega tiene dos policías. Sí, y más bien la garita es para contar cuántos camiones salen. Sí, y entra cianuro como si entraran papas, ¿no? Claro, pero entonces, a veces controlar los insumos que se usan para otra cosa es difícil, pero la planta de beneficio es el lugar final. Explosivos, esta ley que han sacado el Congreso, donde ya no puedes perseguir a los que están usando explosivos, pero los explosivos de manera concreta se utilizan en minería ilegal, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el Congreso más bien los está protegiendo. Usted está trabajando en esta organización que se llama Red Muki. No, yo no trabajo para la Red Muki, por si acaso. Eso es lo que y eso es una cosa porque Perú 21 me ha sacado una portada totalmente difamatoria, ¿no? Porque habla de que yo trabajo en Red Muki, yo no trabajo en Red Muki, no soy directiva de Red Muki. Red Muki además es un conjunto de organizaciones, yo no soy ninguna organización. Hablan de que hay un boicot en Arequipa. Yo, hasta el momento, lamentablemente no he podido llegar a Arequipa, pero ahora estoy animada a ir a ver qué está pasando ahí, ¿no? Pero yo nunca he intervenido en el tema de Arequipa. Y luego hablan de que soy responsable de un spot tremendista, cuando ni siquiera había escuchado el spot. Entonces yo creo que esas difamaciones no se puede permitir, este tipo de prensa que lo único que hace es generar una campaña de odio contra ciertas personas, de estigmatizarnos, ¿no? Miren, yo puedo tener una posición respecto a los temas mineros, pero ojo, cuando yo fui primera ministra, y eso lo pueden ver ustedes, ayudé incluso para que varios proyectos como Las Bambas se volvieran a viabilizar, hablaba constantemente con los empresarios mineros formales y responsables. Entonces a mí no me vengan a decir que yo soy una antiminera, que no quiero nada. Yo ahí incluso tengo las pruebas de cómo la propia Sociedad de Minería reconoció mi rol para destrabar conflictos y que proyectos responsables sigan adelante, ¿no? ¿Cuál es su actividad política hoy? Yo no estoy inscrita en ningún partido político, Rosa María, pero sí creo que hay que seguir haciendo política en este país. No podemos dejarle la cancha libre a los mismos de siempre y sobre todo a esta coalición criminal que ha tomado por asalto el país. Entonces creo que hay una forma de hacer política ahora. Por ejemplo, nosotros nos estamos reuniendo con varias compañeras, sobre todo de izquierda, impulsando diálogos, debates, hablando con muchos actores, porque creo que en este momento es clave que además los partidos políticos, los que tienen un mínimo de demócratas, tienen que por lo menos buscar sus coincidencias, ¿no? Unas coincidencias. Hay 37 partidos. Y es que es una locura ir a elecciones así. No podemos hacerlo así y como yo siempre planteo, estamos en una situación de emergencia democrática y tenemos que actuar, yo creo, bajo la consigna que actuaron, por ejemplo, los guatemaltecos, ¿no? De un lado está la mafia y del otro lado se tienen que poner los demócratas y la gente que quiere hacer oposición a esa mafia. Y ahí, de verdad que yo creo que hay que ser maduros. Yo sé que cada uno tenemos posturas y diferencias y es bueno en una sociedad democrática, pero no me parece que en estas circunstancias tenemos que estar peleando cada uno. Es muy difícil en el Perú hacer alianzas. Así es. Es muy difícil porque todos los partidos creen que han hecho su esfuerzo, que han logrado su inscripción y que tienen su boletito de la tinca y que, bueno, se lo quieren jugar. Las PASO eran una solución a eso, pero este gobierno, este Congreso, las abolió. Sí. Las abolió. Así que no hay forma. ¿Usted podría ir en una lista invitada? En realidad cabe la posibilidad de la invitación, pero dos cosas, ¿no? En este momento creo que hay que evaluar quién es la gente más estratégica que tiene que ir y los partidos tienen que hacer una evaluación de eso. ¿Quién sería para usted una candidata o un candidato de la izquierda unida? Bueno, hay mucha gente, sobre todo compañeras muy valiosas. Tenemos a Indira Wilca, Rocío Silva Santisteban, tenemos a gente como Tania Pariona, que ha hecho un rol
estupendo. Creo que hay muchas compañeras de izquierda que podrían aportar y ahí yo creo que tenemos que mirar quiénes tienen mejores posibilidades de generar consensos y esa es la forma de empujar. Yo creo que en esa medida no podemos estar peleándonos a estas alturas por candidaturas, ¿no? Bueno, es que necesitan una candidatura. Sí, necesitamos y creo que la apuesta es cómo vemos la posibilidad de que la mayoría de partidos, sobre todo demócratas de centro, ¿no? Se juntan, hacen el esfuerzo y ahí apoyar las candidaturas más idóneas, ¿no? Finalmente, Pedro Castillo sigue en la cárcel. Usted tuvo que trabajar con él. Sí, sí. ¿Qué piensa de toda esa historia hoy? Bueno, yo tengo un sentimiento encontrado, debo decir, porque en verdad si yo acepté ser parte de su gobierno es porque creía en un gobierno, tal vez no tenía la expectativa de que sea el mejor gobierno ni que haga grandes transformaciones, pero al menos creía que podía ser un gobierno transformador en el sentido de no seguir con este tipo de esta manera de gobernar siempre ligada a la corrupción, siempre ligada... Resultó más corrupto que cualquiera. Y no creo que sea como más que cualquiera, pero que estaba siguiendo las mismas estructuras, lamentablemente, rodeado de mucha gente que venía de esas estructuras corruptas, ¿no? Y sí, eso me decepcionó mucho, me parece que la derecha también la emprendió muy fuerte contra él, incluso el juzgamiento que se le hace ahora, que debe existir por la gravedad de lo que intentó hacer, pero también no me parece tan proporcional en relación a otras cosas que sí se deben estar persiguiendo también, ¿no? Entonces me parece que la derecha desde el día cero lo empezó a hostigar y también eso impidió que él pueda pensar en un gobierno como más eficiente, ¿no? Pero igual que Dina Boluarte, el cargo le quedó grande, ¿no? Yo creo que a cualquiera, Rosa María, yo que he estado cerca de esos espacios, yo creo que a cualquiera le podría quedar grande una responsabilidad así, porque ese trabajo de gobernar este país tan diverso, tan complejo, es monumental, ¿no? Pero para eso la responsabilidad es con quién te rodeas, de quién te ayudas, ¿no? Y creo que ahí sí faltó mucho en este gobierno y yo lamento mucho porque también la caída de este gobierno ha significado que nosotros caigamos en manos de esta coalición mafiosa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Mirta Vázquez por estar con nosotros, trayéndonos este panorama desde la izquierda. Nosotros nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho que hayan interactuado con nosotros durante el programa. Poco a poco van a haber cambios. Hoy es el primer día del regreso al estudio. Y antes de irnos, por supuesto, tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Esto es todo por hoy. No se olviden de compartir el programa, que estamos con formato nuevo. No se olviden de darle like en todas las redes sociales y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.